Una niña con largo cabello blanco y orejas de conejo estaba parada con los ojos cerrados, rayos corriendo alrededor de su cuello, creando una atmósfera opresiva. Levantó la mano, envuelta en remolinos de energía carmesí, contemplando la crueldad de este mundo. El narrador la llamó bruja de la calamidad, y la figura de cabello blanco con una sonrisa manchada de sangre declaró que su presencia no era necesaria. Entonces la escena cambió. Detrás del edificio de la escuela había un día de primavera soleado y sereno. Comenzaba un nuevo semestre en 5º grado, una niña decía felizmente que era agradable estar juntos nuevamente, y 2 niños discutían sobre si irse primero a casa o pasar por el cibercafé. La maestra trajo a una nueva estudiante con orejas de conejo al aula y le pidió que se presentara, mientras los niños miraban con curiosidad. Dijo el saludo en voz baja, como si tuviera un tinte azul apenas perceptible. Alguien notó la cola de caballo redonda que sobresalía debajo de su chaqueta roja. La voz en off enfatizó sus largas orejas, levantadas hacia arriba, mientras comenzaba a decir su nombre. La estudiante de cabello blanco con orejas aclaró tímidamente que su nombre era Yeona Neul. La niña dijo que le encanta leer, escuchar música y ver dramas, lo que sorprendió a su compañera de clase con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo. En ese momento, uno de los chicos recordó su vida pasada, pero decidió que no tenía sentido ahondar en los recuerdos. La figura blanca con una voz más madura expresó vacilante su deseo de hacer amigos y construir una relación. En otra escena, una silueta de cabello blanco pensaba oscuramente sobre cómo este mundo estaba podrido desde adentro. La niña pidió con cautela que la cuidaran, expresando esperanza y una ligera emoción. Uno de los chicos estaba deprimido e insistió en que no podía negar lo que estaba sucediendo incluso si quisiera. La cámara mostró la fachada de la escuela y un cartel apareció sobre ella diciendo que todos estaban en serios problemas. La siguiente toma mostró a Kan Mino, un discípulo de espíritu marcial, de pie con una espada y una expresión severa. El narrador explicó que en este mundo, los cazadores y los monstruos coexisten con la ciencia avanzada. Varias figuras aparecieron como siluetas sobre un fondo digital y el texto enfatizaba el objetivo del protagonista, convertirse en cazador. El narrador observa que la trama inicialmente parecía una típica historia escolar, pero aparecen siluetas oscuras sobre el fondo de la interferencia digital. La narración luego pasa a múltiples finales malos, mostrando imágenes de destrucción, explosiones y huellas de manos escarlatas que recuerdan el desastre. El niño parece confundido y cauteloso entre los demás, y el narrador lo describe como un espadachín bondadoso y cobarde que nunca revela su verdadero talento. Mino agarra al hombre rubio por el cuello mientras Do-kyun observa desde un lado, y detrás de él, un monstruo ataca a una chica. La voz del narrador llama a uno de ellos inútil y molesto. El niño, agarrando una espada de madera, llora desesperado y es llamado ingenuo, incapaz de odiarse y defenderse, incluso cuando es humillado. El hombre de pelo oscuro y gafas se agarra la cabeza y le explica que precisamente se trata de él, su propia imagen refleja esta debilidad. Piensa en por qué, si está destinado a renacer, es precisamente como un personaje tan problemático y oneroso. En el espejo, nota algo extraño en su ojo y agrega con tristeza que eso es todo lo que necesita además de sus otros problemas. La niña de cabello blanco con orejas se sienta tranquila y en silencio, pensando en cómo sería estar en la misma clase con una persona tan peligrosa. Mino lucha con la tarea y siente que sus fuerzas se agotan, y el otro chico le pregunta sorprendido qué está haciendo. Luego llamaron a Do-kyun, quien permaneció tenso junto al estante de las plantas, tratando de no mostrar su emoción. Érase una vez un bebé con orejas de conejo que fue abandonado en una cesta en medio de la nieve y se convirtió en objeto de constantes burlas. Una niña de cabello blanco y orejas largas estaba parada con su espalda cubierta de un resplandor rojo y blanco. Ella era llamada la bruja de los desastres, trayendo sufrimiento a todo el mundo. La niña con orejas se acurrucó en el suelo y se cubrió la cabeza con las manos, mientras 3 chicos detrás de ella la señalaban burlonamente. Ella extendió su mano hacia el hombre que salía con 2 compañeros, y la historia explicó que ella fue considerada una carga y rechazada. El joven consideró que la apariencia y la herencia de la Ainu no coincidían con las de sus padres, pero creyó que abandonarla solo por eso era demasiado cruel. La maestra estaba explicando cómo esta niña se había ganado el título de bruja del desastre, mientras un niño estaba cerca, observando todo, y un estudiante con oídos escuchaba desde el fondo de la clase. La fuente del desastre estuvo vinculada a una catástrofe de maná que creó criaturas con ADN alterado.
La niña sugirió que Kyun le pidiera a su compañero de clase que se sentara a su lado si aceptaba, y el niño decidió que era el momento adecuado. La historia aclaró que Aneul llegó a odiar al mundo debido a circunstancias difíciles y un entorno hostil. Caminó por el aula y pensó que como la historia del juego aún no había comenzado, sus acciones podrían influir en el futuro. Un pensamiento simple cruzó por su mente, deshacerse de ella antes de que llegaran los problemas, pero todavía dudaba y buscaba otra salida. Entre todos los antagonistas, era Yeon Aneul quien poseía el poder de destruir el mundo. La muchacha preguntó sorprendida si le estaba hablando a ella. Faltaban 5 años para el comienzo de la historia principal, y un niño y una niña de orejas largas hablaban alegremente cerca del edificio. El joven le pidió permiso para sentarse a su lado, con la esperanza de que con el tiempo pudiera ganarse su apoyo. Él felizmente anunció que a partir de hoy ella sería su compañera, y ella tímidamente le pidió que la cuidara. Antes de entrar a la academia, un estudiante mayor le estaba explicando algo a una niña con orejas, y ella escuchaba atentamente. El joven una vez más se propuso hacerse amigo de Yeon Aneul, y pronto se les vio corriendo juntos en un estallido de energía. El chico se presentó como Do Yeon-woo y se ofreció a establecer relaciones amistosas. El chico se preguntó si había permanecido demasiado tiempo con la mirada, agarrando nerviosamente la bolsa entre sus manos. Apretó fuertemente las correas de su mochila, mirando hacia adelante con una expresión decidida, como si tratara de convencerse a sí misma de continuar. La muchacha de orejas largas le pidió que no la mirara más con tanta atención y el joven se disculpó, sosteniendo torpemente la tableta. Yeon Aneul levantó su mano en un gesto decidido bajo la luna carmesí, y la narración la llamó una bruja de la calamidad que odiaba al mundo. Después de eso, decidió dejar atrás sus infinitas dudas y simplemente invitarla a su casa, observándola mientras se alejaba. Él la llamó vacilante, pero su reacción inesperada lo dejó confundido. El joven preguntó qué estaba pasando mientras ella permanecía de espaldas a él sin darse la vuelta. Entonces preguntó sorprendida por qué alguien se había sentado a su lado, se podía escuchar una ligera vergüenza en su voz. Ella inmediatamente se sonrojó y volvió a preguntar si esas palabras estaban dirigidas a ella. El chico pensó que sería mejor expresar su intención directamente y dijo que quería ser amigo. Él rápidamente explicó que solo quería amistad, y sus largas orejas se levantaron bruscamente. Luego le preguntó por qué querría ser amigo de alguien como ella, recordándole a su famosa familia de espadachines. Uno de sus compañeros de clase la llamó por su nombre, Monsil, mientras la señalaba con el dedo. La niña con orejas le dijo al niño que era tan lindo como su conejo, y él levantó las manos con alegría. Admitió que le encantaban los conejos y añadió que le recordaba a uno, pero su interlocutor permaneció en silencio. Entonces temió haberla ofendido y se disculpó en voz baja cuando ella de repente saltó. Más tarde, caminó por una calle de la ciudad y pensó que no podía creer que había terminado en el mundo del juego. El joven la observó mientras huía, pensando solo que ella realmente había huido. En ese momento, la imagen mostraba el edificio de la escuela y sus alrededores, y la historia señaló que, afortunadamente, lo más probable es que ella no se haya ofendido. Y finalmente, se preguntó por qué no podía ver la ventana de estado si todo esto seguía siendo una realidad del juego, incluso si ya no era jugador. El joven se acercó al panel holográfico flotante donde aparecía su perfil y se preguntó si debería mirarlo más de cerca. Observó atentamente el panel de estadísticas y se dio cuenta de que los números eran realmente bastante buenos. Alguien estaba estudiando la tarjeta digital de Doku-Woo, notando una habilidad llamada instinto de evasión y el apodo conejo. El niño se preguntó por qué constantemente se burlaban de esta habilidad, mientras los tres lo rodeaban, intimidándolo de manera demostrativa. Entró en la casa, se quitó los zapatos en la entrada y dijo en voz baja que estaba de regreso. La niña notó su apariencia y le preguntó cómo había ido el día en la escuela y si todo estaba bien. Después de eso, extendió su mano hacia adelante, pensando que esta era una oportunidad para empezar de nuevo y construir una vida decente. El joven se quedó solo ante una señal de tráfico en un campo nevado, pensando que ahora todo era incomparablemente mejor que antes. Ella abrazó suavemente al niño, quien se apretó contra ella en busca de calor y apoyo. Entonces ella preguntó sorprendida qué le había pasado. Tomó nota mental de que ya no viviría en el pasado ni percibiría todo como un juego y decidió vivir su vida de verdad como Kyunu. Después de eso dijo que no había pasado nada grave, solo quería agradecerle por estar ahí.
Ella le recordó a alguien que se lavara antes de darle un refrigerio antes de la práctica de esgrima, y hubo un breve murmullo de acuerdo. Entonces decidió que tenía que tomar acción para vivir verdaderamente como Do Kun-woo. La narrativa decía que lo que más necesitaba ahora era el estilo del rey bestia. La mujer le dijo al niño que siempre le avisara si ocurría algo, mostrando preocupación. El conejo le informó a Monsil que Hayun había llegado. La historia comparó esta concentración con un león que domina a todos los animales, concentrado en la punta de un arma. El joven se arrodilló con su espada, explicando atentamente que la técnica simbolizaba su renombrada línea de maestros de la espada. Do Kun permaneció rodeado de crepitantes rayos azules, lleno de determinación, mientras la voz en off afirmaba que se había convertido en el mejor espadachín. Se dio cuenta de que el pequeño animal realmente se parecía a ella, y de inmediato apareció en su imaginación la imagen de una niña con cabello blanco y orejas de conejo. El joven se dejó caer al suelo y se quedó mirando al brillante conejo blanco sentado en la jaula. Echó un vistazo al pequeño número de personas que lo rodeaban y pensó que probablemente había llegado demasiado temprano, mientras la narración mencionaba que las academias de esgrima operaban en varias ciudades a la vez. Luego explicó que los discípulos externos estaban aprendiendo el arte de la espada común en lugar del estilo del rey bestia, y el fondo mostraba un edificio tradicional bajo un cielo despejado. Entonces se dio cuenta de que todos a su alrededor lo miraban con sorpresa y se preguntó por qué. Miró hacia adelante y pensó que realmente era ella. Alguien detrás de escena nombró a la chica de cabello corto y negro Do Seun. La historia explicaba que ella estaba estudiando en la Academia Kungan y que se convertiría en la maestra de la espada más fuerte después de graduarse. La chica que empuña la espada se muestra espalda con el chico, con electricidad crepitando a su alrededor, lo que enfatiza su alianza con Do Kun-woo. Luego se preguntó por qué estaba allí, aclarando que no era por la prohibición, sino que era la academia de esgrima de la familia Do. Sostuvo la ropa en sus manos y pensó que tendrían que verse a menudo pronto, y luego sugirió que se concentraran en practicar el estilo del rey bestia. Levantó su espada de madera y dijo que era hora de comenzar. El joven blandió su arma de práctica con vigor y se preguntó si sus acciones impresionarían a Onzen. Se sorprendió de lo emocionante que era esta actividad y notó que era agradable sentir el sudor en su cuerpo. Dos muchachos preguntaron desconcertados qué había pasado y el tercero se dio cuenta de que ahora hasta el conejo estaba entrenando. Un hombre, mientras masticaba un perrito de maíz, preguntó si realmente era el mismo conejo. Se preguntó en voz alta por qué alguien aparecería tan temprano, agarrando una espada de madera. Una figura oscura con ojos brillantes sostenía una espada de madera en su mano y pensaba en los niños que lo acosaban. Wu Dondon dudó demasiado de si este hombre sería capaz de usar la habilidad en una pelea real, afirmando que no sería capaz de atrapar ni un solo conejo. Ante ellos aparecieron tres jóvenes idénticos, detrás de los cuales se alzaban tres lobos con ojos brillantes, y la narración explicó que en el juego se llamaban Cerbero. El joven parecía tenso y admitió sentirse irritado. Dijo que no eran la única razón por la que no podía concentrarse al inhalar un determinado olor. La mano de alguien agarró con fuerza la empuñadura de la espada, y en sus pensamientos brilló que era la primera vez que perdía la concentración, y una voz exigió una explicación por el silencio. Se quedó en silencio, agarrando su espada de madera, mientras otros a su alrededor le preguntaban por qué no respondía, mencionando la influencia del hijo a través de su primo. Luego explicó que tenía una buena razón para estar enojado en ese momento. El niño recordó todo lo que le había sucedido a Do Kun en su vida pasada y se preguntó por qué no había podido resistir el acoso en ese entonces. El trío se ofreció a convertirse en sus compañeros de entrenamiento y ayudarlo con el entrenamiento, y le preguntó qué pensaba al respecto. Condenó duramente a los demás, calificando de estupidez absoluta su manera de blandir espadas y dudando de su significado. Entonces los chicos notaron que uno de ellos tenía una hemorragia nasal, y presas del pánico, comenzaron a preguntar si todo estaba bien y qué le había pasado. Se tocó el ojo, diciendo que no podía verlo, y alguien fuera de cámara reaccionó con sorpresa. El joven levantó su espada y preguntó si realmente creían que ese era el final. Mino lo miró sorprendido, mientras los otros dos estaban sentados en el suelo, susurrando. Uno de ellos pensó que este tipo era bastante extraño. Les dijo que no exageraran y que se levantaran, asegurándoles que nadie muere por una cosa así. Después de eso, preguntó si su primo Do Seung-woo protegería a alguien y dudó de su confianza en esto.
3 muchachos levantaron los puños, uno declaró que se convertiría en cazador y los otros 2 lo apoyaron con entusiasmo. Do-kyun explicó que entrenar a los cazadores era demasiado caro e injusto, y los 3 niños que lo escuchaban se sorprendieron por lo que dijo. Uno de los chicos dijo con entusiasmo que a los talentos se les da patrocinio, y otro preguntó si eso significaba educación gratuita. El hombre preguntó a los 3 con camisetas naranjas si querían apoyo. Uno de ellos estuvo de acuerdo, diciendo que era una nimiedad, y añadió la pregunta de si volvería a ver a Kyuno a menudo, ya que iban a la misma escuela. Pronto los chicos estaban sentados en el suelo, uno de ellos preguntó desconcertado cómo, y una figura alta encima de ellos les recordó que se habían perdido algo. Maldijo en voz baja cuando el hombre de la puerta le recordó enojado que no tenía permitido entrenar sin permiso. El joven afirmó que pertenecía al clan Do y que podría eliminarlos fácilmente de la lista de patrocinadores de la familia, si tan solo lo solicitara. El interlocutor le dijo a Do-kyun que, aunque no era un representante modelo de la familia, fueron ellos quienes iniciaron todo. El chico preguntó si debía seguir soportando el acoso y soportarlo en silencio, ya que él también era de Do. Luego preguntó si realmente alguien había hecho daño a otro, con la voz llena de sorpresa y preocupación. Los 3 muchachos admitieron tímidamente que ellos fueron los que empezaron y fueron groseros al principio. Después de eso, entró en la habitación con determinación, decidido a responder a las burlas con la misma fuerza. Chosan se sorprendió y el más joven notó con calma que eso era exactamente lo que había dicho, sintiendo un agradable alivio. El joven le preguntó qué pensaba al respecto y ella admitió que se sentía más atraída por las novelas web. Estaba pensando en intentar hacerse amigo de Aneul hoy, y ella notó su llegada temprana y le preguntó si realmente le encantaba leer libros. La niña le preguntó sorprendida por qué se había unido al club de lectura, notando que se había inscrito mientras sostenía un libro en sus manos. Él admitió que solo aceptaba libros gratis debido a su limitado dinero de bolsillo, y ella se dio cuenta de que Aneul vivía en un orfanato. Luego sugirió cambiar de tema y le preguntó qué serie de televisión le gustaba. Ella respondió que prefería La casa de lujo, y luego se preguntó cómo sabía él de su interés por los dramas. El chico se dio cuenta de que sus largas orejas le parecían especialmente curiosas. La niña explicó que él mismo lo mencionó durante su actuación, mientras estaban sentados uno al lado del otro, dándole la espalda al público. Do-kyun se sentó en silencio, y Yeon Aneul, manteniendo sus oídos alerta, recordó que ella tenía esto desde el principio. Ella cogió el libro y miró sorprendida a su interlocutor cuando éste le preguntó si era su conejo, llamado Monchille. Él le dijo que había hecho un lindo vídeo ayer y ella ansiosamente pidió verlo. Los conejos blancos saltaron alegremente y la voz en off explicó que tales movimientos se llaman binky y ocurren cuando los animales están de buen humor. Él le preguntó si quería verlos y ella aceptó felizmente, mientras alguien detrás de escena reaccionó con sorpresa. La chica de orejas largas miró con admiración la lujosa mansión, repitiendo su nombre, y el chico a su lado sonrió en silencio. La mujer saludó cálidamente a los invitados, reconociendo inmediatamente a Aneul como amigo de Kyuno. Nos invitó con entusiasmo a ir a su casa a jugar después de la escuela, su rostro brillaba de alegría. La anfitriona comentó felizmente que era la primera vez que Kyunwoo traía a alguien y le deseó a Aneul que lo pasara bien. Él alegremente los instó a entrar rápidamente, extendiendo su mano en señal de invitación. La mujer notó que sus padres le habían advertido que no fuera amiga de los Ainu, mientras la figura con orejas de conejo se alejaba en la distancia. La muchacha sostenía con fuerza la mano de su madre, y el hombre estaba cerca, el dueño del pelo blanco y los ojos escarlata pensaba que hacer amistad con cualquiera era peligroso. La mujer notó que alguien regresaba y comentó que hoy se quedaría más tiempo de lo habitual. Él preguntó por qué Yeun estaba tirada en el suelo, y ella exigió en voz alta ver a su hermana coneja. La niña explicó que su amiga había venido hoy, pero Yeun no estaba en casa, por lo que ahora estaba enojada. La muchacha con orejas pensó que su curiosidad se desvanecería rápidamente, pero apretó con fuerza la mano de su interlocutor. El hombre le dijo con entusiasmo al niño que hacía tiempo que quería jugar con él y que ahora era posible porque ya estaba en 5º grado. Se tapó la boca con la mano y declaró que quería probarse en una pelea real. Park Ji-sung explicó que quería comprobar su progreso y agregar algo más a Do-kyun. Recordó que su oponente ya había peleado en la academia de esgrima y que un niño había resultado gravemente herido. Recordó cómo afirmó que no había hecho nada malo.
Me pasó por la mente que era más importante que esa persona supiera la verdad que simplemente regañarla. Recordó la instrucción de que la espada del clan Do había sido destinada a proteger y salvar a la gente desde la antigüedad. Se preguntó si debería ser capaz de protegerse a sí mismo primero, y escuchó la respuesta de que quien no puede protegerse a sí mismo no podrá proteger a los demás. Preguntó si ese era el motivo de la pelea con ellos. Una mano cayó sobre su cabeza y se comentó que había cambiado mucho. Él afirmó firmemente que quería protegerse no solo a sí mismo, sino también a los demás. El tipo dijo que necesitaba ir a matar monstruos reales y se quedó de pie junto a un hombre alto en el pasillo. Alguien levantó un dedo y añadió que había un punto más. El joven preguntó si recibiría ayuda y su alto compañero aceptó confiadamente apoyarlo. Lanzó un desafío, exigiendo que el oponente demostrara que tenía las habilidades para enfrentarse a un monstruo real. Anunció que no utilizaría la manía y no daría más de 5 pasos, sugiriendo que atacaran libremente. Él afirmó con seguridad que el plan no funcionaría y su interlocutor reaccionó con sorpresa. El niño preguntó sobre el estilo del rey bestia mientras sostenía una espada de madera, y el anciano respondió que solo usaría técnicas básicas. Recordó las condiciones que se habían acordado anteriormente y apretó con más fuerza la empuñadura de su espada, lleno de determinación. El hombre sonrió cálidamente y lo animó a continuar. Dijo con una sonrisa satisfecha que iba a utilizar algo. Explicó que lo hizo para que los demás reconocieran las habilidades del niño. El hombre comentó que no creía que el hijo fuera capaz de golpear a su propio padre y el joven se rió y le preguntó si había pasado la prueba. Admitió que permitió que el niño lo golpeara, pero se preguntó cómo el golpe fue tan fuerte. Park Ji-sun sonrió y dijo que se iban, agitando la mano. Él pensó que todo estaría bien y su interlocutor estuvo de acuerdo con él. La mujer preguntó ansiosamente si valía la pena enviar a Kyuna, y la chica detrás de ella declaró felizmente que quería ir también. Ella le advirtió que tuviera cuidado y que no se esforzara demasiado, y él le aseguró que no se preocupara y que volvería más tarde. Él le preguntó si estaba lista para ir a la academia del clan y recibió una respuesta afirmativa. Sosteniendo el gran objeto en sus manos, notó que, según la configuración del juego, algunas cosas ya habían sido determinadas. La narración explicó que después del cambio causado por el desastre, el mundo se volvió extremadamente inestable, lo que con el tiempo llevó a una distorsión dimensional. Los monstruos comenzaron a surgir de este espacio distorsionado, y del otro lado la mazmorra comenzó a transformarse gradualmente. Advirtió que si el fenómeno no se detenía a tiempo, el mundo más allá de la puerta estallaría y se derramaría en la realidad. Habló de la importancia de controlar el nivel de erosión de la puerta, ya que esto es lo que abre el camino al final deseado y al crecimiento del personaje. Mientras conducían, sugirió que recogieran la llave primero al llegar. Preguntó dónde se guardaba la llave de la puerta y su interlocutor le respondió que estaba guardada en un almacén. Señaló que incluso después de la reencarnación esta condición permaneció inalterada. La historia reveló que el clan Regulus fue fundado por el primer jefe de la familia Do durante el gran desastre y ahora tiene muchas sucursales en todo el país. El texto explica que después de pasar la puerta, los jugadores reciben una clave de reingreso, proporcionada por los desarrolladores para permitir la rejugabilidad. El panel muestra la identificación estatal del cazador, que se requiere para ingresar a mazmorras, puertas y hábitats de monstruos. Mino saludó al gerente de la sucursal, quien respondió cortésmente, y otros cercanos también lo saludaron y le agradecieron por su trabajo. Pensaba que las reglas estrictas no le eran de ninguna utilidad y confiaba en que con el apoyo de su padre podría atravesar las puertas del clan. La niña abrazó felizmente al chico sorprendido, y los demás notaron que parecía amable y dulce, preguntándose si él también querría convertirse en cazador. 2 chicas y un chico tiraron de las mejillas del aturdido joven, burlándose de él y bromeando sobre apretarlo más fuerte con sus músculos. Dijo que el nivel blanco de la prueba sería bastante difícil. Lo llamaron gerente de la sucursal y le preguntaron si tenía la intención de entrar por la puerta con su hijo. La mujer de cabello corto y castaño ordenó proceder según el plan y utilizar la segunda habitación. Sostenía un pequeño objeto en sus manos y le dijo a su padre que acababa de recibir la llave de la puerta. Levantó la vista y observó con admiración que el coste de mantener el clan demostraba claramente la fuerza de su familia. Reunió coraje, pronunció un breve gesto de asentimiento y de inmediato se arrepintió de no haber alcanzado nunca el nivel de gris que había soñado.
Dos dieron un paso adelante y uno explicó que la llave obtenida después de limpiar la mazmorra se insertaba en un mecanismo especial que abría la puerta. Advirtió a los demás sobre la inminente entrada a la puerta y aclaró si todos estaban listos, recordándoles que no habría salida hasta que la mazmorra estuviera completamente despejada. Él afirmó firmemente que ya había pensado todo a fondo. Anunció solemnemente la apertura de la puerta, de pie junto al niño frente al portal brillante. Le pidió a su padre que lo respaldara en caso de fracaso, y su padre aceptó, solo advirtiéndole a su hijo que no se excediera. Moviéndose con cuidado a través del pasaje rosado y lleno de cristales de la cueva, ajustó el maletín en su espalda y dio un paso más profundo. Mentalmente notó el peligro de la situación y se prometió ser extremadamente cuidadoso. Do-kun supuso que la simple condición de superar la puerta de nivel blanco significaba que pronto aparecerían goblins. Agarrando su espada de madera, se recordó a sí mismo que debía permanecer alerta para no ser tomado por sorpresa. Al ver que su compañero se acercaba, le preguntó si había logrado capturar a todos los duendes. Contó 15 criaturas y observó que el número y las condiciones de la purificación coincidían perfectamente. Levantando la espada de madera, el niño declaró su disposición a su padre, quien estaba junto a él con una mirada confiada. Alguien advirtió que aunque el duende es considerado el más débil de los enemigos, no debe subestimarse y hay que estar en guardia. El grupo de pequeñas criaturas se reunió en un círculo cerrado, sus miradas tensas, y alguien cercano confirmó que estaban allí. Él estuvo de acuerdo, notando su naturaleza feroz, y se preparó para atacar a la criatura verde que trepaba la roca. Recordó que tenía conocimientos no solo de los juegos, sino también de la familia de la espada divina, familiarizado con la naturaleza de los monstruos. La criatura parecida a un duende decidió que solo tenía una oportunidad de sobrevivir, luchar. Do-kun notó que el enemigo había tomado el cristal como arma y concluyó que debía actuar con extrema precaución, ya que el más mínimo error podría resultar en la derrota. Decide darlo todo, porque esto es una verdadera pelea, agarrando con fuerza su arma y concentrando toda su voluntad. Kang An-byul se yergue confiado con una espada grande, mientras que Do-kun-wo sostiene una espada más pequeña marcada con un símbolo de restricción. Kun-wo esquiva rápidamente el golpe, demostrando su don de instinto evasivo. Reflexiona que esto es tanto su fortaleza como su debilidad, ya que a primera vista la habilidad parece útil. El oponente atado declara que se permitirá escapar nuevamente. Do-kun-wo levanta su espada, preparándose para atacar, pero una advertencia destella, indicando que está evitando automáticamente el ataque del enemigo frente a él. Dos criaturas parecidas a duendes con cuchillos se encuentran entre cristales rosados brillantes, y la narración explica que el instinto evasivo es un movimiento subconsciente que ayuda a evitar un golpe fatal. Su regalo fue percibido como inútil, porque el propio Kumbu parecía cobarde y frágil, y había otros dos tipos parados cerca, uno de los cuales tenía poder sobre él. Él declara en voz alta que ya no será él quien esté protegido y que tiene la intención de luchar contra sí mismo. Aparecen varias siluetas sobre un fondo digital, una de las cuales está marcada con un símbolo de prohibición, y un título explica que existen excepciones para situaciones que no se pueden evitar. Kun-wo ignora las órdenes del jugador, lo que provoca irritación ya que se niega obstinadamente a atacar a pesar de las repetidas órdenes. Cae de rodillas en medio de la sangre, pidiendo perdón y culpándose a sí mismo por solo interponerse en su camino. Arrodillándose, Do-kun decide que no puede esperar mientras el monstruo con aspecto de duende se acerca a él en la cueva de color rosa brillante. Él cree que en el juego esto habría sido imposible, pero ahora todo es real, porque en él no existía tal escenario de despertar. La espada está lista en sus manos, y la narración señala que los personajes que se despiertan tarde se convierten en fuertes fuentes de moral para el grupo. Do-kun-wo ataca al enemigo, pensando que desarrollar sus habilidades hará que las etapas finales del viaje sean más fáciles, pero eso aún está muy lejos. Llega a la conclusión de que levantarse temprano no es tan difícil. Alguien les ordena que se muevan con los demás, y los tres duendes atados brillan con ojos malvados. Él sugiere que descansen un rato, pero la otra persona le responde que puede manejarlos y se limita solo a eso. Se encuentra entre enormes cristales brillantes, mirando a su alrededor con sorpresa, cuando algo cercano comienza a agrietarse. De repente se da cuenta de que su cuerpo se ha movido por sí solo, el don se ha activado involuntariamente. Se pregunta si esto es un truco, piensa en los dos oponentes que están encima de él y se pregunta dónde están los otros dos.
Do-kyun siente un peligro inminente y decide confiar en su instinto evasivo para reaccionar a tiempo. Agarrando su espada en su mano, decide que primero debe deshacerse de sus enemigos. Luego nota que dos criaturas parecidas a duendes lo esperan en el punto de aterrizaje y se da cuenta de que están preparados para atacar. Mientras tanto, dos siluetas flotan entre los cristales brillantes, y una tercera se encuentra debajo, y uno de los de arriba piensa que no caerá más en su truco. Se convence a sí mismo de que todo está bien y no hay nada de qué preocuparse, porque su instinto de evasión está funcionando. Tomando una postura de combate, golpea con su espada, liberando una poderosa ola de energía llamada segunda forma básica del estilo maestro de bestias. Comprime y hace girar el maná dentro de su cuerpo, luego dirige la energía que emana de su corazón directamente a la espada. Habiéndose asegurado de que solo queda un enemigo, decide avanzar inmediatamente hacia él. Mino le pide al joven que se tome su tiempo para no lastimarse, pero él insiste en que puede manejarlo. Park Ji-sun advierte que hay que tener cuidado, ya que este es el último enemigo, y aconseja actuar con más cuidado. Después de esto, se aleja de los cristales brillantes, pensando que solo necesita creer en ellos. Park Ji-sun pregunta por qué Do-kyun tiene esa expresión en su rostro y le recuerda que ya ha pasado por la puerta. Do-kyun mira el pequeño objeto en su palma y pregunta si todavía quedan puertas. Confirma que ha superado la mazmorra, pero se da cuenta de que no podrá usarla para entrenar hasta que haya pasado el tiempo de recuperación. Él piensa que no se puede hacer nada y se pregunta qué hacer ahora. Le preocupa que el don aún no haya despertado y aprieta el puño con desesperación. Admite que quedó sorprendido por el resultado, y señala que esperaba ver 4, pero al final fueron 5 los que fueron derrotados sin mucha dificultad. En ese momento, una llave aparece en la mano, y la narración explica que el poder de la puerta se ha agotado y solo se activará nuevamente después de algún tiempo. Él pregunta si hay otras puertas y el hombre con la espada responde con sorpresa. Él sugiere que no hay nada más que hacer, por lo que vale la pena terminar todo y volver a casa. Él exige con confianza la llave, sosteniendo una espada y parándose en la salida del corredor de piedra. Luego sugiere intentar limpiar las otras puertas si todavía hay tiempo, y alguien comenta que parece que ha despertado. Después de esto, sugiere que deberíamos intentar algo más difícil que la prueba actual. Do-kyun dice que ahora pueden manejar las puertas de nivel gris y que puede derrotar a los monstruos de rango 2, y luego alguien se dirige a él como su hijo. Mino se opone a que su madre lo matará si descubre que hizo algo así, y Do-kyun responde diciendo que todos mueren al final y le pregunta directamente si es un hijo o no. Señala que el deseo de ponerse a prueba es comprensible, pero es demasiado pronto para luchar contra un monstruo de segundo rango y le recuerda la puerta blanca. Luego agrega que él mismo es un espadachín y entiende el deseo, pero advierte que si eres vago, nada funcionará. Promete intervenir siempre que surja un peligro y el interlocutor acepta con gusto la condición. Piensa para sí mismo que la puerta blanca debe ser diferente y una expresión seria aparece en su rostro. Le advierte al otro que las cosas serán difíciles aquí y le recuerda que no todas las puertas blancas son iguales. El hombre saluda a Kun-woo y le dice que trajo refuerzos por si acaso, agitando la mano con una sonrisa. Mira a su alrededor y pregunta en voz alta dónde están los monstruos, claramente tenso y cauteloso. Sosteniendo su espada con cautela, se pregunta si todavía está en el mismo mundo en el que acaba de luchar. Explica que un soporte es una mazmorra que se especializa en brindar ayuda mágica a los cazadores, generalmente brindando curación o beneficios, y advierte que hay que estar en guardia, ya que los monstruos pueden atacar inmediatamente después de ingresar. Se da cuenta de que hay 15 duendes con roles especiales y admite con irritación que esta situación lo está volviendo loco. Un hombre se burla de un niño confundido, mientras una mujer que sostiene un niño observa la escena con asombro. Do-kyun está de pie junto a la niña, y alguien cercano está pensando en cómo ha cambiado y ya no le teme a las pequeñas cosas. Dos personas discuten una situación difícil, uno expresa dudas sobre si vale la pena dejar a alguien solo y el otro admite que efectivamente puede ser difícil para él. Park Ji-sun cree que ahora se ha vuelto más fuerte y señala que este cambio no puede considerarse malo. El joven se arrodilla con la cabeza gacha y el puño cerrado, y la narración señala que no encajaba en la feroz competencia y dudaba en dañar a otros, incluso a riesgo de sufrir daño. El niño sostiene con alegría su primera espada de madera y es llamado el hijo que sonrió cuando la recibió. Recuerda cuántas personas se burlaron de él, llamándolo conejo, y se siente impotente para intervenir, a pesar de su deseo.
Él piensa más profundamente, creyendo que debe haber otra razón detrás de esto. Uno de los hombres explica nerviosamente que alguien de la Academia de Esgrima lo contactó, presentándose como el instructor de esgrima de Gon. El hombre de traje interroga a otro hombre vestido con equipo de artes marciales sobre el hecho de que Kyung-woo se meta en peleas con otros niños, afirmando que su hijo no pelearía sin una razón. Después de esto, dice que su esposa piensa que los cambios están relacionados con su simpatía por un compañero de clase, y ella reacciona con sorpresa. Uno de los hombres le pregunta al otro si alguien le ordenó permanecer en silencio y exige saber quién. Se seca el sudor de la frente y supone en voz alta que Kyung-woo probablemente dejó algo sin decir, a juzgar por su reacción. Cho Hyun-soo pregunta con una expresión furiosa si esto significa que Do-kun todavía estaba siendo intimidado por los otros chicos. Un hombre insiste en que este no es un niño que dañaría a otros sin razón, mientras que el otro afirma que Kyung-woo a menudo jugaba de esa manera. Recuerda las humillaciones de Kyung-woo, atribuyéndolas a su débil posición dentro de la familia. El hombre dice por teléfono que los niños solo estaban jugando y luego promete pedirle a Sun-woo que se disculpe y no volver a hacer algo así. Cubriéndose la boca con la mano, admite que quería probarse en una pelea real. Reflexiona sobre los momentos difíciles de Kyung-woo debido a su naturaleza tímida y se pregunta si esto puede llamarse una disculpa, luego reflexiona sobre qué hacer a continuación. Él declara que tiene la intención de matar al monstruo. Señala que conoce desde hace mucho tiempo el genio de su hijo. Do-kun observa en silencio, pensando que lo está haciendo mejor de lo esperado y que está actuando con calma a pesar de la presión. Llega a la conclusión de que, aunque las habilidades de Kyung-woo son obvias, todavía tiene 12 años y se le debe permitir crecer lentamente. Se da cuenta de que su decisión equivocada podría poner a Kyung-woo en peligro y aprieta los dientes con ansiedad. El hombre rubio pregunta si es hora de intervenir, pero el hombre blanco responde que el monstruo lo alcanzará pronto debido a la fatiga. Él piensa que Kyung-woo podría estar decepcionado, pero reconoce su progreso significativo para su edad y decide apoyarlo. Después de esto, Mino le ordena a Hongchul que prepare un campo protector, recordándole que podría ser necesario en cualquier momento. Explica el plan de ataque al duende, indicando que matará primero al mago, mientras que los demás deben cubrir a Kyung-woo y evitar al tirador. Con una espada de madera en la mano, se mueve tensamente, encontrando la afluencia de criaturas entre los cristales brillantes. Se prepara para golpear con la espada de madera, creyendo que el primer movimiento del estilo Rey Bestia debería funcionar. Do-kun se apresura, rodeado de enemigos, pensando que sus acciones coordinadas no dejan ninguna posibilidad de un ataque, y entiende que si solo huye, seguirá siendo un conejo cobarde. Su cuerpo está dividido entre la voluntad y el instinto y teme ser desgarrado en dos. Su ojo se muestra de cerca, reflejando la figura, y la narración se refiere a su don como el instinto de evasión. Golpea al monstruo verde y piensa que la muerte ahora devaluará todos los esfuerzos y la retirada se convertirá en un escape hacia la paz. De repente, una energía brillante brota de su mano y se desespera al pensar que está perdiendo el control de su cuerpo. Afirma ser capaz de resistir el instinto de evasión permaneciendo con su espada sobre una criatura caída. A un lado, alguien admite en voz baja que no notó nada en absoluto mientras seguía caminando. Siente que cualquier error le llevará a una muerte real y aprieta su mano contra su costado sangrante. Se queda congelado de miedo, agarrando su arma, mientras criaturas monstruosas con dientes afilados le sonríen. La idea de escapar late en su cabeza, pero no sabe exactamente a dónde ir. Agarrándose la palma ensangrentada, admite mentalmente que preferiría no saber su pasado si entendiera cómo terminaría todo. Se pregunta si hay una diferencia entre sus antiguas luchas y las actuales, pero dice que todavía se considera bendecido con una buena vida. Piensa que tal vez este sea el precio por resistirse a su propio don, con los ojos abiertos y el sudor cubriendo su rostro. Se hace llamar un espadachín divino del clan Do y camarada de Kang An-yeol, y detrás de él hay otra persona en silencio. Se mira con incredulidad y se pregunta si esa silueta encorvada realmente le pertenece. Do-kun tiembla de miedo y agarra la espada de madera en sus manos con lágrimas en los ojos. Se queda de pie, agarrando el micrófono, pensando en la ira, dándose cuenta de que los recuerdos de su vida pasada no fueron en vano. Entonces se pregunta cómo pudo olvidar su propia convicción y retroceder como un cobarde. Aprieta el puño y reflexiona sobre cómo se esforzó hasta el límite para superar la debilidad y hacerse más fuerte. Después de esto, recuerda su existencia anterior y cree que sin ella,
probablemente habría vivido ocioso y sin rumbo con esa cara. Aprieta los dedos en la empuñadura de su espada, su mano herida sangra y piensa que ya no quiere llevar esa vida. Se cruza de brazos y se pregunta qué acaba de pasar exactamente. Mino comenta que su hijo está bien, mientras el otro hombre se pregunta cómo pelea tan bien, recordándole la barrera protectora innecesaria contra el mago Goblin. Mientras dos niños chocan furiosamente con espadas brillantes, la narración se pregunta si se ha producido un despertar tras superar la crisis. Se da cuenta de que su cuerpo ahora puede moverse libremente y con una rápida estocada derriba a dos criaturas parecidas a duendes a la vez. Reflexiona sobre cómo el despertar solo puede lograrse trascendiendo los límites y estando decidido a cambiar. Entonces una persona admira la determinación insana de Kunwo, mientras que otra lo llama alarmada. Observa la grandeza del estilo divino del clan Do y pregunta si este es el legendario Trueno Azul. Se pregunta cómo es posible volverse tan fuerte en tan poco tiempo, incluso siendo un genio. Él se pregunta si realmente ha despertado, y el otro, asombrado, le pregunta qué quiere decir. Tumbado en el suelo, nota una notificación sobre el aumento de sus estadísticas y piensa que deberían haber aumentado durante la pelea con los goblins, no ahora. Él yace allí y piensa que los datos podrían transferirse a la siguiente partida, pero ahora es imposible, porque ya no está en el juego. Al final, se pregunta qué hacer a continuación y decide ganar la mayor experiencia posible para ganar fuerza. Él pregunta si el niño está vivo y él responde llamándolo su padre. El joven admite que se esforzó demasiado y dice que no puede moverse. Señala que tal reacción era predecible después de tal movimiento, pero aún así se sorprendió cuando Blue Thunder se manifestó y se preguntó si este niño era el más joven en causarlo alguna vez. La narración explica un fenómeno que ocurre al utilizar la técnica característica de la espada divina, el estilo Rey Bestia, donde la fricción del maná con la atmósfera produce una descarga azul. Park Ji-sun saluda alegremente mientras sostiene su bolso, y alguien se da cuenta de que acaba de terminar de trabajar y ahora se acerca. Sostiene brillantes piedras mágicas en sus palmas y reconoce todas las dificultades que ha experimentado, expresando gratitud por haber logrado obtenerlas. Luego, Park Ji-sun explica que de repente sintió que algo dentro de él estallaba, refiriéndose a Blue Thunder, pero admite que no está seguro si puede repetir o incluso recordar cómo sucedió. Él lo mira con una leve sonrisa y lo elogia, diciendo que lo hizo bien. El joven rápidamente le dice a su padre que ha encontrado algo importante, mostrándole un objeto grande y brillante. Él agarra la piedra de la ley mientras los dos cercanos discuten si dársela a Kunwo, mientras simultáneamente elogian las habilidades sociales de Onchul. Él propone probar si la piedra responderá al maná, y el niño escucha atentamente, sosteniendo el cristal en sus manos. Explica que las piedras mágicas en el juego se usaban como moneda o artefactos, mientras que las piedras de ley podían convertirse en estadísticas, y ahora se pregunta qué piedra exactamente cayó en sus manos. Entonces está seguro de que la piedra definitivamente reaccionará y mira el cristal brillante que arde en sus palmas. Ella le preguntó si estaba herido y por qué se veía así, pero él simplemente la saludó. Después de una pelea real, sufre un dolor insoportable en todo el cuerpo y otra persona le pregunta por qué Kunwo está en ese estado. Apoyó la cabeza en el escritorio mientras ella le explicaba que había estado enferma todo el fin de semana y que había sufrido fuertes dolores y molestias, y le preguntó qué le había pasado y si ahora estaba bien. Sigue sentado, apoyando los codos en la mesa, y dice que él mismo tuvo verdaderas peleas este fin de semana. La niña de orejas largas se sorprende y pregunta si realmente se trata de luchar contra monstruos y si es seguro para su edad. Él responde con calma que pertenece al clan Do, y todos sus primos de la misma edad ya han pasado por algo similar. Recuerda que antes se lesionaba a menudo, pero que últimamente le sucede con menos frecuencia, y se ajusta la mochila en los hombros. Él estaba tendido en el suelo, y otro personaje pensó que probablemente esto estaba relacionado con el acoso que había sufrido. Ella le preguntó qué tipo de vendaje era y él respondió que necesitaba permanecer quieto porque eso ayudaría a que la curación fuera más rápida. El joven le aseguró que efectivamente estaba bien y le pidió que le recordara tomar su medicina a la hora del almuerzo. La muchacha de orejas largas insistió en ayudar al joven, a pesar de sus garantías de que las heridas ya habían sanado, y le pidió persistentemente que le extendiera la mano. Entonces se sorprendió cuando ella se ofreció a ayudarlo nuevamente, tomándole suavemente las manos. La niña notó que él tenía dolor y se ofreció a escuchar todo lo que quisiera contarle al menos hoy.
El joven quedó impactado por sus palabras y ella se disculpó, admitiendo que su broma quizás había sido demasiado atrevida. Do Kun-woo agarró bruscamente la muñeca de Yeon a Neul y la instó a tocar algo, y ella reaccionó con confusión y emoción. Pidió que se hiciera rápido y no se prolongue, añadiendo que valía la pena decirlo si no la ayudaba a animarse. Después de esto, ella se sintió avergonzada, pero decidió permitir tales acciones a veces, viendo lo mucho que le gustaba. Felizmente le preguntó a Neul cuál era su opinión acerca de que se convirtieran en cazadores juntos. En ese momento, se preguntó por qué tocar sus orejas se sentía tan bien, y decidió que se debía a su experiencia en el cuidado de conejos, casi perdiendo el control de sí mismo. La repentina confesión la dejó atónita y preguntó si no era demasiado apresurada y no requería mucho dinero. El joven notó que ella tenía todas las cualidades de una cazadora y su apariencia insinuaba orígenes nobles. Ella notó que alguien corría hacia ella y al mismo tiempo explicó que su maná irradiaba especialmente densamente, lo que indicaba altas habilidades. La muchacha de orejas largas dijo que él estaba diciendo cosas raras otra vez, pero él insistió en sus argumentos. El joven dudaba que la bruja de los desastres no fuera capaz de hacer frente a la magia, y explicó que cada vida emite maná, que él puede sentir. La niña dudaba si realmente podría luchar contra los monstruos, sintiéndose tan frágil. Dijo que a los 19 años se vería obligada a abandonar el orfanato, sosteniendo una maleta y mirando hacia abajo. Empezó a pensar que la profesión de cazador no está al alcance de todos y requiere cualidades especiales. Él le aseguró que siempre estaría allí y cuidaría de ella, y ella lo miró con una expresión seria. Luego le preguntó si aceptaría cazar con él si se convertía en cazadora, y agregó que él creía en ella y por lo tanto, ella también debería creer en sí misma. La niña reaccionó con sorpresa y se preguntó qué le hacía tener tanta confianza en sus habilidades. Ella se sonrojó y ansiosamente preguntó si estaba listo para asumir la responsabilidad. La muchacha de orejas largas le preguntó por qué la trataba tan bien y agregó que ella misma no tenía casi nada que ofrecer a cambio. En respuesta, él sugirió con entusiasmo que fueran juntos a la misma escuela secundaria y luego se inscribieran en la academia, y ella se sonrojó de vergüenza. Después de eso, le sorprendió la idea misma de estudiar juntos, pero aceptó y sugirió comenzar con una academia de espada para ganar fuerza. Él le aconsejó que se inscribiera allí, explicándole que la matrícula era gratuita porque la academia pertenecía a su familia, pero ella admitió que no tenía el dinero. Él dijo que esperaba aprovechar su éxito algún día, y ella se sonrojó y lo miró sorprendida. Luego aclaró que si ella se convirtiera en una cazadora famosa, él también podría obtener algo de ello y que no tenía otro sentido. La niña con orejas de conejo le preguntó si aprendería esgrima y el chico de cabello negro respondió que debería concentrarse en el entrenamiento físico. Ella se rió en voz baja, sin entender lo que estaba pasando, y su reacción fue una mezcla de leve diversión e incredulidad. La elogió, señalando que claramente tenía aptitud para ello. Le prometió a Neul que ella podría manejarlo, hablando con particular sinceridad, y ella lo miró con calma en respuesta. La niña con orejas de conejo notó que su entrenamiento continuó sin interrupciones. Después de la escuela, practicaron con ella los conceptos básicos de esgrima, usando cuerdas para saltar. En los días que no estaban en el dojo, entrenaban en casa, aunque a menudo parecía que Neul tenía más probabilidades de venir a cenar que a clase. Pensó en la necesidad de encontrar rápidamente a la persona adecuada y se preguntó dónde buscarla. Una mujer vestida con un traje negro y rojo y con un bastón apareció como mentora que enseñaba brujería elemental a los estudiantes de la academia. Admitió que le había pedido a su padre que averiguara algo con antelación, pero ahora todo lo que quedaba era esperar y tener la esperanza de que el encuentro se realizara pronto. Uno de los personajes notó que el otro ni siquiera se había dado cuenta de que su padre estaba allí, lo que le hizo admitir que se estremeció violentamente. Le confesó a su padre que se había estado preguntando cuándo finalmente conocería al hombre por el que había preguntado antes. Park Ji-sun dijo que si sus habilidades no son las adecuadas, no se les enseñará, dirigiéndose a la chica que lleva una camiseta y unos vaqueros. El chico se rió y dijo que estaba realmente asustado, tras lo cual preguntó en qué estaba pensando su interlocutor que no se había dado cuenta de su apariencia. Entonces el muchacho admitió que estaba preparado para tal resultado y se sentía impotente, porque se consideraba carente de talento. Yena tocó suavemente la barbilla de Neul, reflexionando sobre sus inseguridades mientras ella misma mostraba un evidente interés en sus capacidades. El calendario marcaba mayo,
y el héroe pensó que el mes apenas había comenzado y que los acontecimientos volvían a desarrollarse de la misma manera de año en año. Luego señaló que la próxima semana era el Día de los Padres y sugirió ir a la casa principal de la familia, preguntando si su compañero estaría de acuerdo. Una enorme figura con ojos brillantes se alzaba sobre 4 chicos confiados con uniformes de luchador que fueron nombrados como los instigadores del acoso a Kunwo. En ese momento, alguien preguntó en qué estaba pensando Kunwo, y el chico parecía concentrado y ligeramente tenso. El auto blanco aceleró por la carretera, llevándolos a todos a la residencia principal del Shinjem Dojo después de un almuerzo tardío. Se rió entre dientes y pensó que sus primos estarían en la reunión, y eso ya era suficiente para justificar una visita a la casa principal de la familia. Después admitió que sus recientes acciones le estaban causando cierta preocupación. Sin embargo, aseguró que no hay motivos para alarmarse y recordó que la tensión siempre acompaña las reuniones familiares. Le dijo a Kunwo que vigilara de cerca a Yeun para asegurarse de que no ocurrieran problemas y le advirtió estrictamente que no volviera a subir al monumento del león. Mino le pidió que no hiciera ruido, rogándole que mantuviera la calma, a lo que el joven respondió que nunca había hecho tal cosa. Un hombre y una mujer protegían a 2 niños mientras muchas manos los señalaban acusadoramente y una voz en off explicaba que los padres se volvían especialmente cautelosos en ese tipo de reuniones. El joven pensó que esta vez todo sería similar, pero a pesar de ello, tuvo que acudir a la casa principal de la familia. Decidió que no dejaría que el instinto de evasión lo controlara y se dio cuenta de la necesidad de una habilidad que le ayudara a controlar el don. Una aterradora criatura de sombra apareció ante ellos, emitiendo un aura poderosa y opresiva diseñada para infundir miedo y suprimir la voluntad. Se arrodilló, agarrando la espada brillante, y cubierto de sudor, reflexionó sobre el coraje y la mayor concentración en tiempos de peligro. La historia explicaba que para ganar coraje era necesario formar parejas, siendo el compañero más fuerte que el que intentaba ganarlo. El chico pensó que tenía que dominar la combinación perfecta que combinara su evasión y control del instinto, adecuada para luchar contra Dogonwo, mientras el oponente se preparaba para atacar con su espada. Razonó que un aliado más fuerte como Kang Ambyul no debería interferir hasta que ganara coraje, pero era imposible excluirlo del grupo ya que era el personaje principal. El joven pensó en quién podría ejercer presión sin matar, una persona fuerte que no le causara un daño irreparable. En ese momento, un hombre de traje saludó al grupo y la niña extendió alegremente sus brazos hacia el grupo reunido. El niño luego esquivó las flechas pero finalmente cayó, y la inscripción anunciaba un mal resultado, añadiendo una explicación de que es difícil encontrar coraje contra un oponente fuerte. Pensó que sería más fácil conseguirlo mientras estaba débil, pero le preocupaba encontrar un oponente poderoso que pudiera abrumarlo con su presencia, porque encontrarlo uno a uno significaría el final. La mujer preguntó por los ancianos de la familia y el acompañante le explicó que estaban conversando en la biblioteca. Dokun preguntó qué hacer a continuación, luego sugirió ir al campo de entrenamiento y la chica aceptó con entusiasmo unirse. Preguntó si había llegado su hermano mayor y le ofrecieron mostrarle la habitación, pidiéndole al mismo tiempo que entregara su equipaje. El hombre advirtió a su hijo que no jugara de forma demasiado brusca con los demás y le prometió que no lo haría si no sufría acoso. Después de esto, sugirió que fueran y su compañero apoyó felizmente la idea. La niña le dijo emocionada a su hermano que la muñeca se estaba moviendo y él sugirió que era un producto del clan Yeonseon Namga. Ella preguntó más sobre ello y él le explicó que era una de las 10 grandes casas, similar a su Shinyon Dojo, que había mencionado anteriormente. Luego se dio cuenta de que los muñecos de entrenamiento de la Academia Superior estaban allí y la escuchó explicar que el dojo tenía capacidades especiales que no estaban disponibles para el público. La niña le dijo emocionada a su hermano que la actividad le parecía interesante y 2 niños al fondo respondieron enérgicamente, por lo que aceptó. Entonces el joven se levantó con seguridad, poniendo las manos en las caderas, y preguntó cómo estaba su interlocutor y si se había perdido en el camino. Otro chico saludó a Yeun con evidente alegría, preguntándole cómo se sentía, y ella respondió con dudas, después de lo cual la acusó de que todo estaba mal. Él le preguntó si todo estaba bien con ella, pero inmediatamente admitió que incluso se alegraría si no fuera así. Él admitió sentirse mal por cierta persona, mientras el niño sostenía a la niña que se tambaleaba y los espectadores estaban de pie en el fondo. Por dentro, estaba hirviendo de irritación, pensando que no le gustaba en absoluto la persona que había dicho esas palabras. Shoyun Soo, sosteniendo una espada de madera,
se dirigió al joven de la camisa blanca, señalando que no entendía cómo lo logró, pero elogió sus acciones. El niño se volvió hacia su padre y le suplicó, pero el hombre, enojado, le preguntó por qué su hijo no era capaz de realizar la tarea más sencilla y por qué no tenía ni la mitad del potencial esperado. El niño volvió a llamarlo padre entre lágrimas, pero él continuó acusándolo, afirmando que el niño había presenciado las acciones de su abuelo. Mino notó la sangre. Kun preguntó preocupado qué hacer y Mino se preguntó en su mente si se había rendido ante él nuevamente. Una de las personas presentes notó la hemorragia nasal de Kun-woo y se preguntó qué había hecho para llegar a ese punto. Después, alguien elogió felizmente a Do Kun-woo dándole una palmadita en la cabeza, mientras otra persona detrás de él observaba la escena con sorpresa. Añadió sarcásticamente que ahora se había vuelto demasiado fácil derrotar a un oponente, y luego golpeó con el puño. Alguien presionó a Kun-woo para que respondiera, preguntándole si pensaba lo mismo. El adolescente pelirrojo se ofreció emocionado a ayudar al hijo mientras se alejaba, mientras el propio niño sentía un fuerte odio en su interior. El personaje de cabello oscuro llamó a Seung-woo sorprendido, y el de cabello rojizo se jactó de haber derrotado al espadachín divino del clan Do. Do-kun admitió mentalmente que debería haber actuado antes y se llamó a sí mismo un tonto. Entonces le advirtieron que no se expresara de esa manera y su interlocutor le preguntó qué haría si continuaba diciendo lo mismo. Uno de los participantes desafió valientemente al otro, ofreciéndose a luchar nuevamente y amenazando con derribarlo, como la última vez. En respuesta, lo ridiculizaron, le dijeron que saltara como un conejo si no iba a actuar, lo llamaron cobarde que tenía miedo de causar daño y que no era apto para las artes marciales. La mujer se quejó descontenta por el olor a tabaco y un hombre cercano preguntó por el estado de Chie. Después de esto, se le preguntó si la sola idea de reuniones familiares le disgustaba. Mientras tanto, alguien dudó de su aceptación, notando que ya temblaba, y sugirió ponerse manos a la obra. Entonces retó a su oponente a una verdadera pelea y le propuso un duelo, advirtiéndole que no mostraría piedad, y ella reaccionó con sorpresa y evidente alarma. Luego comentó que ya no debería haber olor a tabaco y ella se lo agradeció felizmente. Ella señaló que no le importaba siempre y cuando su familia no saliera herida, y él escuchó atentamente. Le agradeció a C con una expresión suave. Reflexionó que el desprecio hacia ella como plebeya no surgió de la noche a la mañana, al mencionar los rumores sobre su matrimonio. En ese momento, reconoció al hombre y exclamó que era Sanzón. El hombre pelirrojo preguntó con confianza si sería un problema grave si Kun-woo se lesionara debido a su Seung-woo. Do Beon-hoon los saludó, mencionando que este era su primer encuentro desde el incidente con Kun-woo, mientras los otros dos escuchaban atentamente. El hombre del traje dijo que quería hablar en persona, no por teléfono, y preguntó sobre la condición de Kun-woo. La mujer le preguntó preocupada a su compañero si Kun-woo estaba siendo intimidado, y él le preguntó qué quería decir exactamente. Los dos rápidamente informaron a los demás que Seung-woo y Kun-woo estaban peleando, lo que causó sorpresa. Le dijo a Seung que le dijera que hablara directamente con Kun-woo y que no interfiriera, enfatizando que los niños deberían resolver el conflicto ellos mismos. El hombre pelirrojo preguntó si su interlocutor estaba seguro de que rechazaría su ayuda y si realmente podría manejarlo solo, y las dos personas del fondo reaccionaron con sorpresa. Alguien se rió entre dientes y dijo que así fue exactamente como sucedió. Park Ji-sun señaló que era mejor dejar que lo resolvieran por sí mismos, ya que Do-kun necesitaba salvar las apariencias como miembro de la familia. Uno de ellos sugirió apresurarse y observar la pelea, agregando que no podían permitir que ningún daño le sucediera al querido Kun-woo. Se preguntó si algo malo le estaba pasando a Kun-woo y preguntó si la otra persona pensaba que era débil. Les ordenó que esperaran en el campo de entrenamiento y les aconsejó que no se dejaran llevar por las emociones ante una pelea infantil. Suspiró y decidió que esta era una buena oportunidad y expresó su esperanza de que Kun-woo pudiera derrotar a Seung-woo. El hombre del traje reaccionó nerviosamente cuando la mujer del vestido blanco se cruzó de brazos y el narrador se preguntó si Seung-woo todavía estaba intimidando a Kun-woo. Ella admitió que nunca había oído hablar de ello antes, pero insistió en que él debía conocer los detalles y le preguntó por qué no se lo había contado antes. El hombre preguntó con ansiedad qué había pasado con los niños y la mujer respondió que todavía estaban peleando. Se anticipó al uso de la técnica y reaccionó con la velocidad del rayo, llamando a su oponente conejo.
luego se muestra el edificio principal de la casa ancestral, el Dojo Shingen, rodeado de árboles y un estanque con lotos en flor. Un hombre mayor y fuerte estaba sentado en la sauna, sudando profusamente y agarrando una toalla, sumido en sus pensamientos. Un hombre de pelo blanco con una toalla sobre los hombros estaba sentado cerca y notó que la sensación era realmente refrescante. En ese momento, otro hombre musculoso con una toalla en la cabeza fue informado de que el banquete comenzaría pronto y se le ofreció ayuda para prepararlo. El hombre encapuchado preguntó de qué tipo de disputa estaban hablando, y el otro hombre explicó que se trataba del sublord Dobeon-Joon y el jefe de rama San-Joon, después de lo cual el primero comenzó a dudar de San-Joon. El hombre encapuchado comentó entonces que había pasado mucho tiempo desde que todos se habían reunido y preguntó si había sucedido algo alarmante, a lo que el hombre traje respondió que no había sucedido nada significativo excepto la pelea de los dos hijos del amo. En ese momento, el niño con orejas de conejo estaba sentado en el hombro de un hombre musculoso, quien se preguntó si un niño tan tímido y frágil había comenzado esto él mismo. El hombre de la toalla luego explicó que el problema afectaba a sus nietos y los demás preguntaron si estaba relacionado con el acoso escolar, mencionando la reacción de San-Joon. El hombre pelirrojo preguntó qué sucedió y escuchó que Seung-woo y Gon-woo habían comenzado a entrenar, lo que permitió a los jóvenes herederos resolver sus diferencias. Después, el hombre barbudo comentó que Sang-Zong probablemente se había encontrado nuevamente en una posición incómoda, mientras que el hombre del traje explicó que fue el maestro Gon-woo quien primero sugirió el duelo. Un hombre mayor, canoso y con barba, dijo que él mismo comprobaría todo inmediatamente y ordenó que prepararan sus cosas. Uno de los interlocutores confirmó que el maestro Gon-woo se había ofrecido valientemente a luchar contra el maestro Seung-woo, y otro preguntó si tendrían tiempo para verlo si se iban ahora. Señaló que había pasado mucho tiempo y que el evento podría terminar si se movían allí, pero agarrándose la camisa, admitió que podía adivinar el resultado, pero todavía estaba preocupado. Uno de los personajes se preguntó entonces qué estaba pensando Gon-woo cuando desafió a Seolba a un duelo. Recordó cuántas veces ese hombre lo había puesto de los nervios y fruncido el ceño. En ese momento, Do-Kun-woo estaba tendido en el suelo, y apareció una notificación de que la habilidad Control de Instinto había aumentado de nivel de 1 a 2. Tomó nota mental de que no tenía intención de terminarlo tan rápido y se preguntó si debería pedir otra ronda cuando su oponente recuperara el sentido. Finalmente, los dos muchachos quedaron uno frente al otro, recordando cómo los comparaban constantemente en el Dojo Shinjeom, a pesar de sus esfuerzos por mantener una buena relación como primos. El niño sintió que Seung-woo realmente lo odiaba, agarrando el conejo de peluche en sus brazos mientras unas manos amenazantes se extendían a su alrededor. Apretó el puño y declaró que no lo toleraría más, porque la trama del antiguo juego había cambiado, lo que significaba que él mismo cambiaría también. Acostado boca abajo en el suelo, pensó que sin Seung-woo, tal vez nunca se habría hecho amigo de Kang Han-byul. El narrador recordó cómo Kang Han-byul lo salvó al derrotar a Do Seung-woo y luego invitarlo a convertirse en su aliado. De pronto notó con alarma que el niño estaba mojado, y eso le puso incómodo. Le dijo al otro que dejara de fingir que estaba muerto, porque el ajuste de cuentas del pasado apenas estaba comenzando. Agarró bruscamente a su oponente por la camisa, exigiéndole que se levantara y preguntándole si podía escuchar sus palabras. Entonces el personaje de pelo corto y castaño quedó boca abajo con un palo de madera presionando su espalda, y la voz de alguien advirtió que aún no había terminado. Mino, furioso, agarró a Do-kun por el cuello, exigiéndole saber qué había hecho para dejar a su hijo en ese estado. Uno de los hombres gritó preguntando qué estaba haciendo con el niño, mientras una mujer cercana observaba alarmada. Los dos hombres comenzaron a discutir acaloradamente, y uno acusó al otro de negarse a intervenir en la pelea, sin importar el resultado. Mientras tanto, el hombre del traje blanco se rió y declaró que la pelea podía considerarse terminada, elogiando a Seung-woo y aconsejando a Gon-woo que no se detuviera en la derrota. Se indignó y preguntó si ser su hermano significaba que podía hacer lo que quisiera, insistiendo en que la pelea había sido justa. Consideró intervenir antes de que la discusión se intensificara a algo peor, mientras alguien cercano le rogaba a su madre que detuviera la pelea. Reaccionó con irritación ante las acusaciones de parcialidad y cuestionó la falta de respeto mostrada a su hermano, tras lo cual suspiró con cansancio y notó el caos que reinaba a su alrededor. En respuesta, la mujer agarró furiosamente al hombre por el cabello, acusándolo de comportarse como un gánster por golpear al niño después de que terminó la pelea.
La niña agarró enojada la mano del hombre y le gritó, y él pensó que su madre era increíblemente aterradora cuando estaba enojada. Reconoció la voz inequívocamente y la narración le recordó que Ciudad Academia era el escenario principal del juego, dejando otros detalles detrás de escena. El anciano enojado culpó a todos por la situación convirtiéndose en una completa desgracia y dijo que estaban avergonzados de llevar el nombre de una familia tan respetada. El hombre le explicó ansiosamente a su amo que fue Gonbu quien había comenzado todo esto. El niño se encontró frente a un hombre alto con ojos brillantes y sintió como si estuviera parado frente a una montaña entera. Pensó que la presión venía del jefe de Shinjon Dojo y admitió que fue él quien inició el sparring. El anciano insistió en escuchar la historia directamente del niño, y se preguntó por qué su abuelo necesitaba su respuesta. Dos hombres de traje estaban uno al lado del otro, pero una voz aguda le dijo a uno de ellos que se callara, recordándole que nadie le había preguntado. El muchacho confirmó que había logrado derrotar a Senú, hablando con seriedad y sin dudarlo. Añadió que sería mejor preguntar a los testigos de la batalla todos los detalles, admitiendo que su historia podría ser incompleta, pero al menos era honesta. El hombre mayor cuestionó si había obtenido una ventaja injusta y el niño explicó que había golpeado a su oponente en la parte posterior de la cabeza cuando perdió el equilibrio después de recibir una patada. Entonces el joven participante notó que la presión había desaparecido y el hombre mayor le preguntó si realmente había derrotado a Senú en el duelo. Recordó que estaba enojado por el acoso constante, pero decidió guardarse esa parte para sí. Explicó que fue la bofetada la que le provocó el golpe y a sus espaldas dos personas enojadas lo miraban con odio. Uno de los hombres preguntó por qué tocó a Senú después de perder el conocimiento, y el niño dijo que estaba tratando de despertarlo porque no respondía de ninguna manera. El hombre y la mujer se dirigieron rápidamente a su mentor, rogándole que no creyera lo que decían y que escuchara su versión. Alguien sugirió terminar la discusión, pues el duelo ya estaba resuelto entre los propios participantes, pero entonces intervino una nueva voz. Dijo que había que reconocer lo obvio y se preguntó si valdría la pena preguntarle a su hijo, que había estado tirado en el suelo todo el tiempo. Cuando se le pidió al niño que dijera honestamente si Gonbu había utilizado métodos deshonestos, él lo negó firmemente. Se le ordenó al hijo que se pusiera de pie, declarando que había estado consciente durante mucho tiempo, y él lo confirmó, lo que planteó dudas sobre si realmente había estado inconsciente. Admitió que Gonbu lo había derrotado legítimamente y señaló que no podía mentir cuando su abuelo estaba cerca. Finalmente agradeció a todos por su presencia y detrás de él apareció un niño tranquilamente. El hombre mayor se volvió hacia los dos más jóvenes, recordándoles que su hijo había confirmado todo, y ellos murmuraron disculpas en voz baja. Entonces el anciano advirtió a todos que no volvieran a sacar el tema a colación y los allí reunidos guardaron silencio, algunos bajando la mirada, otros paralizados por la alarma. Se dirigieron hacia la puerta abierta y alguien gritó fuerte que verían al maestro en el banquete. El hombre dijo que después del banquete tendrían que probar las habilidades del otro en una pelea de prueba. Pensó que las palabras de su abuelo aún permanecían en su mente, pero al menos el asunto estaba cerrado. La mujer le pidió a su hijo que hablara un momento, su suave sonrisa contrastaba marcadamente con la atmósfera sombría. Alguien le preguntó si entendía lo que había hecho mal y el niño respondió afirmativamente, llamándola su madre. Ella le preguntó si pensaba que eso era lo que había hecho mal. Captó un tono frío en su voz y pensó que su madre estaba realmente enojada. Ella preguntó cuál fue exactamente el error, y el niño explicó que había organizado un combate de entrenamiento con Do Seung-woo, arrastrándola a ella y a su padre a ello. Recordó cómo la apoyaba cada vez que ella necesitaba consuelo. Permaneció en silencio, sintiendo su propia impotencia ante esta situación. La niña abrazó fuertemente al niño y se disculpó repetidamente, y la narración explicó que a veces recuperaba el sentido y comenzaba a llorar. Él admitió que todo fue culpa suya mientras ella le acariciaba la espalda y él mismo soñó que todo era diferente. Él la vio irse y la escuchó prometer que ganaría mucho dinero y volvería por él algún día. Él inclinó la cabeza y pidió perdón, y ella permaneció en silencio frente a él, y se dio cuenta de que ese lugar quizás no era diferente del pasado. Él pensó que por mucho que lo intentara no podría retenerla, así que fingió creer en sus palabras y en silencio deseó que ella se cuidara. Pasó junto a los dos hombres sin siquiera mirar a su alrededor, pensando en la vida sin mirar atrás y a veces recordando a quien lo abandonó. Le dieron unas palmaditas suaves en la cabeza y le dijeron que debió haber sido muy duro para él.
Alguien preguntó cuál fue el error y se preguntó cómo pedir perdón adecuadamente. Se preguntó si a su madre actual le gustaría que le permitiera golpearlo como lo había hecho en su vida pasada, y no pudo evitar preguntarse si debería disculparse por haber nacido. Él explicó que no había nada de eso y alguien le puso las manos sobre los hombros y le dijo que estaban molestos solo porque le estaba ocultando el acoso a Senú. Dokungwu abrazó a la chica que se disculpó en nombre de su madre, y en ese momento se dio cuenta claramente de lo que había sucedido. Abrazando fuerte la almohada, se disculpó sinceramente y prometió que no volvería a repetir su error. Se dio cuenta de que nunca había imaginado que pudiera dejar una herida tan profunda en sus corazones y apretó el puño con determinación. Reflexionó sobre cómo su pasado era diferente de su vida actual, preguntándose por qué había tenido tanto miedo antes y recordando cómo había sufrido solo, sin decírselo a sus padres. La niña lloró y le rogó a su madre que no llorara, y su madre la calmó y le ofreció un abrazo. Él prometió con alegría que protegería a su madre, la abrazó fuertemente y en respuesta escuchó palabras cálidas que lo llamaban un niño maravilloso. Él alegremente declaró que también quería un abrazo, expresando afecto con una sonrisa radiante y los brazos extendidos. Él la acusó de perdonar a su hijo con demasiada facilidad pero no a él, y ella respondió que el perdón solo llegaría cuando él entendiera. Preguntó si el amor de Cie estaba menguando mientras los demás se divertían entre ellos. El hombre informó a las 3 siluetas que pronto llegaría la hora del banquete y les pidió que se prepararan. Ella le preguntó si estaba listo para una pelea de prueba, y solo sus labios y su mano eran visibles en el marco. Recordó a todos que el banquete pronto comenzaría, se ofreció a ayudar con los preparativos e invitó a todos a pasar al salón, donde lo escucharon atentamente.